días. Esta sala del Tribunal de Impugnación está integrada por la doctora Liliana Diub desde Zapala, por el doctor Federico Sommer de San Martín de los Andes y quienes habla Daniel Varecio, para sustanciar una impugnación en el legajo 87.425/2017, caratulado Facciolo Gustavo sobre denuncia de usurpación. Entiendo que esta es una impugnación presentada por el Ministerio Público Fiscal, así que le doy la palabra. Gracias, señor juez. Señores miembros del tribunal, concretamente la Fiscalía intenta un recurso de impugnación ante una resolución en una denegatoria de la jueza de garantías a autorizar un allanamiento y un desalojo de un predio municipal ubicado en el Parque Industrial de Neuquén. Y de la decisión concretamente no surgen los motivos ni los fundamentos en que se dicta y por tanto introducimos una impugnación por arbitrariedad de la decisión. Entendemos que la admisibilidad es procedente, toda vez que consideramos que se trata de un auto procesal importante, que deniega la autorización para desalojar con la abstracción de facultades jurisdiccionales y que están reunidas las condiciones de procedencia en cuanto a la impugnabilidad objetiva en ese sentido, en el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal de Neuquén. A su vez, cumplimos las condiciones formales toda vez que presentamos el recurso en tiempo y forma, dado que lo fue por escrito en los términos del 242 del mismo código. Consideramos que hay un gravamen irreparable porque la decisión empuja a este ministerio a hacer uso de facultades al margen de la ley. Consideramos que también contamos con legitimación sustancial, dado que como autoridad requirente y también como organismo que debe actuar conforme al artículo 120 de la Constitución Nacional en el resguardo de la legalidad, se están cumplidas esas condiciones, toda vez que también actuamos en interés general de la sociedad. Y por último, consideramos que existe una verdadera controversia, también con la parte querellante, toda vez que la parte querellante sostiene, aún después de la decisión dictada o de la decisión que se impugna, que este ministerio cuenta con facultades para ordenar el desalojo y adopta ese posicionamiento con base en pronunciamientos dictados por jueces de garantías en este legajo y en otros legajos o en otras situaciones. Concretamente, en cuanto a los antecedentes del caso, debo mencionar que el hecho que da origen a este legajo se inicia el 22 de abril del año 2017, que se produce alrededor de las 22 horas, que inicialmente la Comisaría 20 del Parque Industrial reporta el ingreso de entre 8 y 10 personas a un predio con intenciones de asentarse ahí inicialmente concurre un representante por la Municipalidad de Neuquén, el señor Facciolo, conversa con estas personas y les solicita que desistan de la actitud, que se retiren del lugar. Luego el señor Facciolo formula denuncia penal ante la negativa de las personas a retirarse ante la Comisaría 20. Finalmente, comunicado que fue la situación a la Fiscalía, se disponen se instruye en relación a la situación del caso, es decir, se ordena que se realice una constatación y que se informe las circunstancias del ingreso de estas personas al lugar y que se disponga una consigna policial en el lugar a fin de evitar el ingreso de más personas y de que se consolide el asentamiento con evitando el ingreso de materiales y demás elementos. Por otro lado, la característica que se da es la característica de que estas personas se niegan a identificarse. Esta toma, o mejor dicho, esta ocupación de las tierras municipales, nosotros consideramos que tiene características de usurpación, y así se lo hemos dicho al juez de garantías, porque se produce en horario de la noche
y ahí está la negativa a identificarse. Posteriormente, en un fin de semana largo, que alrededor del 23 de abril del 2017, ingresan más personas al lugar, en un total de 40. En ese fin de semana construyen un alambrado perimetral y se da otra situación por la que consideramos que existe delito, que es que el personal policial que está asignado al lugar sufre agresiones con piedras y con gomeras por parte de los ocupantes, lo que a nuestro juicio traduce violencia en las personas en la continuación del delito que estamos presentando. A su vez también se dan amenazas por parte de dos integrantes que se lograron identificar por parte del personal policial, concretamente del señor Sergio Nostroza, alias Chocolate, y de un tal Alejandro Ureña, quienes manifiestan que de haber presencia policial habría balas, concretamente. Con el transcurrir de los días, como dije anteriormente, el asentamiento se fue agrandando o ampliando, tanto en el número de personas como de carpas, de casillas, y con la incorporación de materiales, la que se produce a raíz de esta situación en la que el personal policial fue agredido y como medida precautoria y razonable se produce un retiro de la fuerza policial a fin de evitar que la cosa trasunte a mayores. Concretamente, el 27 de abril se requirió a la Comisaría 20 nuevas constataciones y para que se identificara concretamente de nuevo a las personas, lo que no se logró. La Comisaría 20 cumplió con la medida, informando que había 12 casillas de madera, ingreso de personas y salida constante, y aclarando que al momento de la concurrencia solo había un menor de edad, sin presencia de personas enfermas ni discapacitadas. Es por eso que ese día se ordena notificar a los ocupantes que se retiren voluntariamente, es decir, se hace ese día la intimación fiscal a desalojar el predio, con un término, si se quiere, corto, de 12 horas, a fin de tratar de dar alguna pronta solución a la situación. Y al día siguiente, ante la negativa de los ocupantes a retirarse, se solicitó al juez de garantías el desalojo, mejor dicho, el allanamiento del desalojo, y no se hizo lugar, señalando como aplicable a la situación el artículo 144 del Código de Procedimientos de Neuquén. Transcurrido el fin de semana, en el predio se terminan de construir casillas, es decir, terminan siendo completadas, y también se hizo una delimitación de los predios, y ante la negativa y la variación de las circunstancias de hecho de la ocupación, en cuanto a la consolidación, se requiere nuevamente al juez de garantías en turno y se pone en conocimiento de esta situación en cuanto a la consolidación, el avance, la progresión en la continuación del delito, y concretamente el juez de garantías en turno, el doctor Giancarelli, lo deniega con argumentos similares a los de la doctora, a la jueza de garantías que lo precediera, pero solicitando mayores recaudos. Es así que se acompaña un nuevo pedido de desalojo con un informe circunstanciado de la Comisaría 20, y que para ese momento, el día 3 de mayo del 2017, concretamente se dice que hay una subdivisión de 70 lotes de diferentes dimensiones, siendo los más grandes de 20 por 10, 17 casillas de construcción precaria, variando en la conformación entre cartón prensado y chapa, y cubiertas con nylon negro,
13 carpas distribuidas en distintos lotes, algunas a la intemperie y otras debajo de construcciones hechas con pales, 24 casillas siempre con los mismos materiales a medio construir y 21 lotes vacíos. Asimismo, se pudo establecer que habrían 80 familias en el lugar y que algunos lotes son ocupados por 2 de ellas. En el relevamiento se pudo establecer que no todas esas personas pernoctan en el lugar y la fuerza policial estima que pernoctarían alrededor de 17 mayores y 5 personas menores. Eso fue también, la solicitud fue reforzada con el planteo y el posicionamiento de la parte querellante, que realiza un informe más o menos en similar, en la misma línea, y se dejó ofrecido todos los informes, las fotografías, las filmaciones y las planillas de relevamiento policial que detallan en forma concreta cuáles son las características de la situación denunciada. En esa oportunidad es autorizado el desalojo. Lo cierto es que se producen 2 situaciones. Una es que se presenta el gerente de la empresa transportadora Gas del Sur a denunciar que por debajo del lugar que se encuentran ocupando estas personas existe un caño de alta presión que transporta gas desde el paraje de Chayacó hasta la localidad de Bahía Blanca y en líneas generales y para no abundar más, básicamente dicen que existe peligro para la vida de las personas allí asentadas y que ellos como autoridad concedida del transporte del gasoducto tienen responsabilidad frente al Energas en relación a que no se produzcan situaciones que pongan en riesgo la seguridad de la población y el servicio público comprometido como autoridad, como la contratista. Asimismo, se presenta por parte de la fuerza policial un pedido de ampliación de la franja horaria para llevar a cabo la medida y esas 2 situaciones hacen que se produzca ante la denuncia de la transportadora Gas del Sur y esta situación hacen que se produzca un intento de establecer un canal de diálogo con los ocupantes a fin de lograr una mediación para invocando concretamente las cuestiones de seguridad pública. Lo cierto es que eso no fue aceptado por la parte querellante, por el municipio de Neuquén, y se intentó nuevamente el pedido que ahora impugnamos de que se autorice el desalojo y el allanamiento y el desalojo, cosa que no ocurrió. Nosotros consideramos que existe arbitrariedad en la postura asumida por la señora juez de garantías, quien adopta una decisión con una afirmación dogmática y privada de motivación y carente de fundamentación. Lo decimos porque concretamente la denegatoria dice: no autorizo por considerar que dentro de las atribuciones propias del Ministerio Público Fiscal se encuentra la posibilidad de hacer cesar los efectos del delito, en tanto nuestro ordenamiento procesal no requiere orden jurisdiccional. Esto nos agravia como Ministerio Público, no solo porque es arbitrario, sino porque en un breve párrafo y sin citar norma alguna, se nos induce a adoptar y ejecutar acciones que a nuestro juicio en la situación concreta estaría al margen de la ley. Y nuestra disconformidad está centrada en que para nosotros existen motivos bastantes para solicitar el allanamiento, toda vez que el ingreso de las personas se produjo con clandestinidad, es decir, en horario de la noche, pretendiendo
ocultarse o quedar al margen de la ley o no ser alcanzados por la ley en la intención de estas personas que se asentaron en el predio, que se niegan a identificarse y que a su vez en la continuación del delito agreden con piedras a la policía y con gomeras y amenazan de realizar males mayores si se intenta encauzar la situación dentro de la ley. Es decir, que nosotros consideramos que existe tipicidad en la situación, en el artículo 181, inciso primero, y se añade también que existe un interés público comprometido, que es esta situación de un caño de gas de alta presión que pasa por el lugar, y sumado al anterior, la necesidad de del pedido de la fuerza policial de ampliación de la franja horaria por razones operativas. Por ello, la denegatoria no puede, decimos, si bien no alcanzamos a comprender realmente cuál es el contexto de la decisión, hemos incluso ofrecido como documental todos los elementos incorporados al legajo y que tiene que ver con el respaldo a la información que estoy transmitiendo verbalmente. Y para introducirlo, hemos solicitado la concurrencia a título de especial colaboración a dos altos funcionarios de la fuerza policial a fin de que ellos corroboren al tribunal las circunstancias que estamos argumentando en relación a la impugnación y porque nosotros consideramos que la situación no está abarcada por el artículo 144 y decimos que la última frase del artículo 144, el último párrafo, dice que para el caso de requerirse de que existan moradas en el lugar, deberá requerirse la orden jurisdiccional, la autorización jurisdiccional para allanar. Este criterio coincide con una decisión del Tribunal de Impugnación en el legajo Cabezas, Carlos Roberto, sobre denuncia de usurpación, que es el legajo 60.315 del 2016, en el que, entre otros argumentos, y en esto no quiero avanzar en el criterio de los señores miembros del tribunal, pero allí se dijo que básicamente el código no otorga facultades jurisdiccionales a los fiscales y que el pedido de desalojo no es un allanamiento que se encuentra en el artículo 144 del Código Procesal Penal de Neuquén, y ante la necesidad de obtener un desalojo tiene que haber un control jurisdiccional, dicen los jueces intervenientes de aquel tribunal. No voy a abundar más, pero lo cierto es que la situación que se ha generado nos coloca también en la situación de sufrir un doble gravamen, toda vez que la parte querellante concretamente ha adoptado una posición diferenciada y entiende que nosotros, con base a decisiones de distintos jueces de garantías, en las que se pronuncian de manera similar a la decisión impugnada, considera que la Fiscalía debe ejercer las acciones materiales para obtener el desalojo con base en la titularidad en el ejercicio de la acción penal. Es decir, entonces, que a nuestro juicio el artículo 143 y el 144 no se refieren a los desalojos y que consideramos que la regla es entonces que debe pedirse autorización jurisdiccional para obtener la orden de desalojo en casos como el presente, donde concretamente hay casillas construidas, totalmente consolidadas, y ellas merece asignárseles el rótulo de morada, verdaderas moradas. Decía entonces que hemos ofrecido a dos funcionarios de la fuerza policial para corroborar estos extremos y si el tribunal no dispone de lo contrario, nos interesa que sean escuchados. Bueno, previo a sustanciar la prueba, le voy a conceder la palabra a la querella.
Sí, buenos días, señores del tribunal. Me presento, mi nombre es Pino Muñoz Javier, en representación de la Municipalidad de Neuquén. Sí, Ángel Quirinali, director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad. Graciela Pérez, abogada, subsecretaria legal y técnica de la Municipalidad. Sí, señores miembros del tribunal, en principio quiero expresarles brevemente que desde el punto de vista formal de la admisibilidad del recurso, nosotros consideramos que tendríamos que agregar, primero compartimos el criterio, creo que se dan los presupuestos de un auto procesal importante en los términos del artículo 233 del digesto procesal y que ha sido presentado en plazo, pero creo que nosotros le agregaríamos un elemento más siguiendo la doctrina del Tribunal Superior de Justicia en la causa Fuentes. Entendemos que hay gravedad institucional. Y esa gravedad institucional, entendida por la doctrina del tribunal, es que afecta a la comunidad en general. Hay un caso que está afectando a la comunidad en general. En particular a la ciudad de Neuquén, pero fundamentalmente afecta a la provincia. ¿Por qué consideramos que afecta a la provincia? Primero porque necesitamos una respuesta del Estado en forma concreta. Y cuando consideramos que necesitamos una respuesta del Estado, me estoy refiriendo a los tres poderes del Estado: al judicial, al legislativo y al poder ejecutivo. Y les pido, señores jueces, que me litúen, y voy a tomarme 2 minutos antes de hacer una interpretación jurídica, para relatar 4 puntos que nosotros consideramos importantes en la gravedad institucional. Primero, un principio de igualdad, de seguridad, negocio inmobiliario y juicios. Con respecto a la igualdad, en los términos del artículo 16 y 24 de la Constitución provincial, hay políticas públicas que están orientadas a generar ese principio de igualdad para que los ciudadanos puedan acceder al mentado acceso a una vivienda digna contemplado en nuestra Constitución Nacional, sobre todo después del caso Q de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hace una distinción del acceso a la vivienda para las personas que están en situación de calle. Y por el otro lado, ese derecho de igualdad no solo a esas políticas públicas orientadas a funcionarios que trabajan en conformar los listados de prioridades para las personas que van a acceder, sino para las personas que deciden someterse a las reglas de la democracia y respetar las reglas. Y esas reglas son anotarse en esos padrones, esperar sus turnos y a veces 4 o 5 años de espera hasta que le llega la solución habitacional por parte de viviendas institucionales del Estado con fondos públicos, que ya sabemos son escasos. Por el otro lado, un tema de seguridad. ¿Por qué decimos esto? Porque nos incumbe a todos. Porque estas personas, que son un puñado, parece que pudieran con el Estado. A lo largo y ancho del país, pero específicamente en nuestra provincia, basta ver la ciudad de Neuquén, que hoy estamos más rodeados de tomas y de villas que de barrios, sin entrar a polemizar en cuáles son las circunstancias de fondo que han llevado a nuestra ciudad a estar rodeado de villas. El tema de seguridad pasa por una cuestión de que estas personas urbanizan como quieren los lotes, se olvidan que hay un código de planificación en la ciudad de Neuquén, hay un código de edificación de la ciudad de Neuquén que establece la cantidad de metros mínimos cuadrados para edificar y la superficie mínima de lotes, con el problema para la policía, incluso para poder controlar el ingreso, porque se sabe cómo se puede entrar pero no cómo salir, y esto fomenta el delito, el narcotráfico, el robo y por supuesto el negocio inmobiliario que decíamos, porque unos vivos deciden tomar un importante lote que ya está subdividido en más de 70 lotes y se genera un negocio inmobiliario de unos pocos que, por supuesto, aprovechan de la necesidad de unos pocos. Nadie va a poder negar que en la ciudad de Neuquén, conforme a las estadísticas de la provincia, todos los días ingresan familias nuevas y, por supuesto, los recursos públicos del Estado son escasos para dar respuesta al acceso a una vivienda digna. Pero por el otro lado, ¿cuáles son las consecuencias concretas que le genera esto a la Municipalidad de Neuquén? En primer término, se afecta el presupuesto. Después lo tenemos que contener desde el punto de vista social, llevando leña en invierno, y cuando llega el verano nos presentan los recursos de amparo
como consecuencia de tener que abastecerlo Pero, doctor, de agua. Esto... o Ya termino, doctor. Sí. Es eso nada más. Entonces, quiero que meritúen esta situación. Acá cierro este aspecto para entrar a la cuestión formal y a los antecedentes que se refería el doctor. Nosotros nos encontramos, como bien dice el doctor, sustentando un criterio de los jueces de garantía. Quiero mencionar, ya para entrar en la cuestión de la legislación, ¿qué se quiso resolver con este nuevo digesto procesal que aprueba la legislatura en el año 2011? Este nuevo sistema adversarial donde tenemos el desafío de llevar adelante de la mejor forma posible y con las prácticas que vamos a implementar. En primer término, ¿cómo era el sistema anterior? El juez de instrucción no ordenaba el desalojo. Había que tener una sentencia y los delincuentes seguían usurpando para recién poder tener alguna solución y que las víctimas se veían privados de su derecho real, de su inmueble, pasando 3 o 4 años. ¿Qué quiso hacer este código nuevo con el artículo 143, 44 y 45 en la etapa de investigación? Darle herramientas a los fiscales. Este artículo 144 regula los allanamientos en lugares que no se corresponden con lo que se denomina domicilio. Habitación o lugar de residencia conforme al concepto del Código Civil y Comercial, el nuevo, que es el artículo 73. Ahora, según el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué significa morada? La primera acepción de morada es lugar donde se habita. Yo quiero recordarles, y les pido que por favor tomen nota de fechas. El hecho ocurre el 22 de abril a las 10 de la noche en clandestinidad. El 23 de abril, la municipalidad, a través del señor Faciolo, hace la denuncia. La policía, el 23, el mismo fiscal, el mismo día, ordena la consigna para evitar que se materialice y se ingresen elementos para consolidar la toma, llámese palos, nylon y demás. Y lamentablemente la policía, por esta gente que van a recibir balas con hondazos y piedras, puede más que el Estado. Esta zona quedó, de alguna manera, sin control durante 5 días. Es decir, hasta el día 26 y 27 que se vuelve a requerir la consigna por parte del Ministerio Público Fiscal y se hace la intimación por el término de 12 horas. Esta situación durante 5 años permitió que se consolide. Esta inacción, no sabemos por qué, pero entendemos quizás la postura del Ministerio Público Fiscal, porque acaba de citar un fallo del Tribunal de Impugnación, pero que es distinto y para nosotros consideramos que no es aplicable. Y ahora voy a decir por qué. En primer término, el criterio que vienen sosteniendo los jueces de garantía es: si el inmueble no está destinado a morada o vivienda, es facultad o competencia del Ministerio Público Fiscal emitir la orden de desalojo conforme al artículo 144 para evitar que se consoliden los efectos del delito. Premisa fundamental. ¿Pero quiénes son los doctores y jueces de garantía que sostienen este criterio? En la misma causa Cabezas, del año 2016, que el Ministerio Público Fiscal llevó adelante, el doctor Piana, cuando el Ministerio Público Fiscal pide la orden de desalojo, considera que no corresponde, que es una facultad del Ministerio Público, por entender que estamos en el artículo 144. Mismo criterio, en un desalojo anterior de este año de la Municipalidad de Neuquén, del mes de febrero, el doctor Mauricio Zavala reitera ese mismo criterio. En este legajo, por el que estamos aquí presentes, la doctora María Gagliano y Ana Malvido tienen el mismo criterio. Pero nosotros no sostenemos solamente el criterio de estos jueces de garantía. También sostenemos, con otra unidad fiscal, con el doctor Marcelo Jara, y les quiero recordar lo que dijo el Ministerio Público Fiscal en la videofilmación, video número 1, minuto 26, segundo 42, ¿qué es lo que decía? Con la medida de desalojo se evitan las consecuencias del delito. El inmueble estaba desocupado, no estaba destinado a morada o vivienda. ¿Por qué? Porque se trataba de un caso de un desalojo de personas particulares. Sostiene en ese legajo el Ministerio Público Fiscal, en el minuto 33, 45 segundos,
manifiesta el doctor Jara, si no se autoriza al Ministerio Público Fiscal para emitir la orden de desalojo, el Ministerio Público se convertiría en un solo recolector de prueba durante la etapa de investigación, si no pudiera ordenar el desalojo en forma precautoria durante la etapa de investigación y con el solo fin de restablecer el ordenamiento y asegurar que no se extiendan los efectos del delito. Premisa básica, dice el doctor Marcelo Jara. Entonces, estamos sosteniendo criterios de 4 o 5 jueces de garantía, más lo que venía sosteniendo el Ministerio Público Fiscal. Quiero reiterar que en ese caso Cabezas, el Tribunal de Impugnación convalidó la orden de desalojo, pero criticó el procedimiento llevado adelante por el Ministerio Público. Ahora, en el relato que hace el Ministerio Público Fiscal, el doctor Marcelo Silva, en su nivel recursivo se omite expresar lo que dijo el doctor Giancarelli. Me voy a permitir leerlo. Fecha 2 de mayo, esto consta en el legajo, y dice, es un solo párrafo. Parecería surgir del nuevo escrito que la Fiscalía no solo no cumplió con la manda jurisdiccional, sino que además argumenta que debido al paso del tiempo la situación ha variado y ahora pretende que otro juez otorgue la medida que ya fue valorada y denegada, con el solo argumento de una presunta variación durante el último fin de semana, sin mencionar razones del por qué no se cumplió con lo ordenado y con la manda del artículo 144. Entiendo que se debió actuar con celeridad y evitar arribar a esta situación. Durante el fin de semana, como lo pone de manifiesto el querellante y la prensa, informe insuficiente, además de impreciso, pues habla de una orden de desalojo que no existió. Es decir, que en esta resolución el doctor Giancarelli además pide precisión de lo que el Ministerio Público Fiscal interpreta como morada. Y a esto yo me refería a los días que transcurrieron, a 5 días que transcurrieron desde el 23 al día jueves 27 de abril, hasta que se volvió a poner la consigna. La toma estaba consolidada. Desde otro lugar, el día 5 de mayo se presenta, la empresa TGS denuncia el riesgo de gasoducto y el jefe de policía, el señor Tissier, solicita la aclaración de autorización de día y hora y uso de la fuerza pública. Esto fue el día viernes. El día 8, el Ministerio Público Fiscal, calculo que en los términos del artículo 17 del digesto procesal y para lograr la pacificación social, notifica al municipio de Neuquén de la posibilidad de someternos a una mediación penal. ¿Qué día fue eso, doctor? Eso fue el día viernes 8 de mayo del 2017. Como dije al inicio de mi alocución, el señor intendente municipal de la ciudad de Neuquén, desde sus distintas gestiones de gobierno, que me ha tocado transcurrir, porque estoy en el municipio hace 19 años, con distintas gestiones políticas, este intendente ha tenido la decisión de llevar adelante desalojos. Los hechos son de público conocimiento, lo que ha tenido que transitar incluso hasta juicios políticos y ha salido adelante. La premisa del intendente es no negociar con delincuentes. Y el día 9 contestó que rechaza en todos sus términos la mediación. El Ministerio Público el día 10 hace un nuevo requerimiento de desalojo a la doctora Malvido, que estaba de turno, hace una interpretación de lo que considera de acuerdo a las circunstancias de hecho de morada y el riesgo de gasoducto. Pero acá viene un agravante, que hoy estamos a 43 días y estas personas siguen en el lugar. Pero el día 15 de mayo, el día domingo, hay personas que sufrieron un accidente y se electrocutaron en el lugar por los cables de electricidad que están bajo tierra. Esto salió en el diario del día lunes de la mañana de Neuquén. No sé el estado actual de la persona porque esta parte querellante, esta parte acusadora, presentó un escrito solicitando al Ministerio Público Fiscal que se libre un oficio al Hospital Castro Rendón para que informen, primero, quiénes eran las personas y segundo, el estado de salud. Cosa que se rechazó por parte del Ministerio Público Fiscal diciendo que la querella tenía facultades para hacerlo, conforme al nuevo digesto. Ya terminando,
a 43 días sin respuestas, nosotros les pedimos a los señores jueces que tengan en consideración que no estamos en la misma situación que el caso Cabezas del año 2016, que eso era un caso entre particulares, sí era un inmueble abierto que no estaba destinado a morada. El Ministerio Público, ¿qué hizo en ese caso? Hizo y ordenó el desalojo y entregó el inmueble. Necesitamos que ustedes nos den las directrices, que nos marquen la cancha. Necesitamos una respuesta concreta con este nuevo sistema que el legislador, cuando lo sancionó, pensó que le estaba dando herramientas concretas de celeridad y de medidas útiles para evitar este tipo de situaciones en la ciudad de Neuquén, y calculo que en toda la provincia, porque quedan 3 años de gestión de gobierno en un año político y la ciudad se va a quedar sin terrenos porque vamos a permitir este tipo de situaciones. Por eso le pido, señores jueces, que sean justos y que nos den la mejor solución posible. Muchas gracias. Bueno, doctores, ¿les parece que sustanciemos la prueba o hacemos un cuarto intermedio? Yo preguntaría por lo que surge del escrito y la audiencia celebrada por el doctor Marco Veschi, en el cual se discutió esta cuestión de la prueba. Sí. Y estuvo presente también el doctor Pino Muñoz. Sí. Si es un hecho controvertido, porque creo que la prueba lo que intenta acreditar es la situación actual del predio, y por lo que acabo de escuchar no es una cuestión controvertida, sino lo controvertido es el alcance de la facultad del Ministerio Público Fiscal, de la querella, la aplicación de los artículos 143, 144 y 145. Preguntaría a los impugnantes si es necesario producir esa prueba o si lo que se va a introducir por estos testigos es un hecho convenido. Doctor, acá tengo el acta de audiencia y en realidad el hecho no está controvertido. No entiendo por qué se hizo lugar a la sustanciación de esta prueba, ya que ninguna de las dos partes tiene controversia sobre la situación. Esto surge del acta de audiencia. Sí, veo, pero como dice, elevar y que vengan todos, y quizás como están los dos funcionarios policiales para respetar su tiempo, le preguntaría a las partes litigantes si tiene algún sentido producir esta prueba o lo dispensamos para que vuelvan a cumplir su labor policial tan importante. Sí, en general es así como ustedes lo aprecian. La única circunstancia que habría que ver es el tema de las circunstancias de operatividad que fueron requeridas para que se autorice a la fuerza policial a operar en un lapso de una mayor franja horaria. Que eso estaba dentro del pedido de autorización para el allanamiento y desalojo que se hizo a la doctora Malvido, y en realidad con la respuesta que recibimos no sabemos si eso está digamos en juego o no. Lo cierto es que de realizarse un nuevo pedido seguramente va a ser con ese marco, con amplitud horaria. Está bien, pero sea que lo realicen ustedes a la luz de lo que resulte de esta decisión, sea que sea una facultad del Ministerio Público o una necesidad de requerir jurisdiccionalmente este pedido, se tendrá presente lo que usted refiere, pero no hace lo central es otra cosa, es de acuerdo. ¿Quién tiene las facultades legales para disponer un desalojo, un allanamiento, el alcance del concepto morada, todos estos extremos más jurídicos controvertidos? De acuerdo. Yo propicio dispensar a los testigos y pasar a resolver la cuestión, doctor. Sí, nosotros no nos oponemos, ¿eh? No, la Fiscalía tampoco se va a oponer, más allá de agradecerles públicamente a los funcionarios que han comparecido. Por supuesto. Bueno, entonces pasamos a resolver y dejamos sin efecto la sustanciación de la prueba por pedido de las partes. Sí, doctor, perdón, yo me tengo que ir a otra audiencia, más que nada para organizarme. Ustedes van a emitir dentro de los próximos media hora. No quiero ser irrespetuoso con los horarios. Gracias, doctor. ¿Sí? Bueno, le voy a pedir que desalojen la sala porque tenemos que deliberar. Gracias. Por último, quiero pedirles disculpas por mi demora, pero tuve un problema con el auto. Gracias.
Luego de la deliberación, esta sala del Tribunal de Impugnación ha llegado a una resolución por unanimidad. En primer lugar, respecto de la admisibilidad del recurso, entendemos, teniendo en cuenta que no ha habido controversia y atento a que las dos partes sostienen su admisibilidad, en ese sentido entendemos que esto es un auto que sería equiparable a sentencia definitiva, habida cuenta de que se estaría por consolidar una usurpación y los efectos serían absolutamente adversos y no se podría hacer cesar en ningún modo los efectos del delito. Por lo tanto, en función del artículo 233, lo vamos a declarar admisible. Ahora bien, respecto del fondo de la cuestión, es importante efectuar algunas consideraciones previas a la resolución del caso. Esto, tal como lo enunciaron las partes, es una usurpación que se comenzó a consolidar el día 23 de abril del corriente año. Ese día la propia municipalidad efectuó la denuncia penal y a partir de ahí se ordenó, como lo manifestaron las partes, una constatación y que se informe una constatación del lugar, se identifican a las personas y se disponga una consigna policial. Ahora bien, esa orden primigenia dada por la Fiscalía se cumplió a medias. Esto es una responsabilidad exclusiva del Ministerio Público Fiscal, que en definitiva termina perjudicando todo el procedimiento y la suerte del legajo y la suerte de la resolución del caso que nos toca en este momento resolver. Digo esto en función de que la constatación no se pudo realizar. Ahora bien, si el Ministerio Público Fiscal tiene las facultades otorgadas por la ley para efectuar las constataciones pertinentes a través de la policía de la provincia y tiene la facultad de hacer uso de la fuerza pública, es inexplicable de que no se hayan producido las constataciones, de que no se haya podido identificar a las personas y, en segundo lugar, que la consigna policial haya sido tan pobre que haya permitido, con el correr de los días, consolidar una situación que en principio era absolutamente débil y muy fácil de hacer cesar los efectos del delito. Quiero dejar en claro dos cuestiones. En primer lugar, como lo manifiesta la querella, que existían jueces en el anterior sistema en donde tenían disparidad de criterios y no ordenaban los desalojos hasta tanto hubiera una sentencia definitiva. Ese no ha sido mi criterio y tampoco, en definitiva, el del doctor Sommer, que los dos ejercimos la jurisdicción, con algunos matices dependiendo de las situaciones que nos tocaba resolver. Eso quiero dejarlo en claro porque pareciera de que estamos todos dentro de la misma bolsa. En segundo lugar, el momento inicial por el cual se denuncia este caso, no existía una morada, tal como lo manifiesta la querella, en los términos del artículo 77 del Código Civil. Es decir, que no era un sitio público, un espacio público, en donde habían usurpado unas 10 personas y eso de ningún modo constituye morada en los términos del Código Civil. Y por otro lado, la Fiscalía, por su inacción, permitió la consolidación de esta usurpación. Yo no le llamaría toma porque esto es un término popular y en realidad esto se encuadra, esta acción típica, antijurídica y culpable se encuadra dentro del delito de usurpación. La Fiscalía, con su inacción, permitió la consolidación de esta toma, de esta usurpación.
Ahora bien, dentro de la inacción de la Fiscalía, esto permitió también de que se frustraran distintos órdenes de allanamiento que fueron otorgadas por jueces de garantía. Y digo esto porque cuando la última orden de allanamiento que fue otorgada por el doctor Giancarelli permitía el desalojo rápidamente, y tanto la Fiscalía utilizó un medio alternativo cuando desde el primer inicio de la denuncia lo tenía a su alcance, habiendo dejado de transcurrir casi más de 20 días para la utilización de este medio alternativo de resolución de conflicto. Obviamente que si una de las partes se opone, la mediación no se puede llevar a cabo. Por lo tanto, esto frustró este pedido, esta orden de allanamiento, se dejaron vencer los plazos y ante la consolidación de la misma y ante la existencia de una suerte de subdivisión de los lotes y una anarquía dentro del predio que por supuesto tiene que ver en parte por la inacción policial y por la inacción del Ministerio Público Fiscal, llegamos a esta situación que nos toca resolver casi como los malos de la película. En realidad, tomando nuevamente el concepto de morada, entendemos que tal como un hecho no controvertido por ninguna de las dos partes y por el informe policial, en donde nos dicen de que pernoctan en ese lugar unas 10 personas y un menor, vamos a tomar como que esta usurpación se ha consolidado con el transcurso de estos 43 días. Por lo tanto, vamos a hacer uso del concepto de morada y en ese sentido vamos a tener como cierto de que al estar viviendo y pernoctando unas 10 personas, es necesaria la existencia en este momento, por inacción de la policía, repito, y por inacción del Ministerio Público Fiscal, efectuar un allanamiento con orden de un juez de garantía. Ahora bien, todo lo que rodea la sustanciación y la puesta en marcha de este allanamiento no corre por cuenta de los jueces de esta sala del Tribunal de Impugnación, ni menos aún por los jueces de garantía. Una vez que se ha ordenado el allanamiento, la policía cuenta con el uso de la fuerza pública para sustanciar el mismo, porque parece inaudito de que la policía esté solicitando al Ministerio Público y más aún a los jueces de garantías y a los jueces del Tribunal de Impugnación el uso de la fuerza pública, porque si la policía no tiene el uso de la fuerza pública, los jueces no podemos hacer nada, menos aún el Ministerio Público Fiscal. Entonces me parece un desatino muy grande de que la policía esté solicitando el uso de la fuerza pública. Obviamente que ese allanamiento se deberá hacer bajo las formalidades legales y el que deberá ordenarlo en función de que este Tribunal de Impugnación entiende de que al haberse consolidado esta usurpación, en donde hay más de 40 personas, hay 10 personas que están pernoctando, debe hacerse de modo urgente e inmediato. Por lo tanto, esta sala va a ordenar de que se remita con carácter de urgente el legajo a la oficina judicial para que se sustancie una audiencia con los fundamentos que estamos esgrimiendo, para que se ordene un rápido allanamiento. Eso no significa de modo alguno que estemos tomando partido por la facultad del Ministerio Público Fiscal que tiene, en base al artículo 143 y 144, de hacer cesar los efectos del delito. Inmediatamente se efectúa la denuncia o llega a su conocimiento la comisión de un hecho ilícito.
Esto de modo alguno queremos dejarlo aclarado de que es facultad del Ministerio Público Fiscal hacer cesar los efectos del delito. En este caso, el Ministerio Público Fiscal no lo ha hecho cesar. Por lo tanto, llegamos a una situación que yo diría que es final, en donde debemos tomar una decisión y una determinación en el sentido de que el término morada ha sido usado en este caso para que se consolide esta usurpación y por lo tanto ordenar el desalojo por orden de un juez competente, que es un juez de garantía. No sé si mis colegas tienen algo para agregar. Yo quiero agregar lo siguiente. Respecto a la necesidad formal, destacar que no estimamos también por unanimidad que el supuesto de gravedad institucional invocado por la parte querellante no resulta aplicable a autos. No obstante, no tiene mayor relevancia por cuanto, en definitiva y por unanimidad, declaramos formalmente admisible la impugnación ordinaria deducida por el Ministerio Público Fiscal contra la decisión del juez de garantías que rechazó el pedido de allanamiento. Una breve consideración. Tampoco estimo aplicable el precedente Cabezas invocado por el Ministerio Público Fiscal y nuevamente me llama mucho la atención, me preocupa, más allá de la estima personal que tengo del doctor Silva, la disparidad de criterios que tiene el Ministerio Público Fiscal en la investigación de este tipo de delitos. En aquel caso, conforme surge el acta, el fiscal interviniente del doctor Jara es otra fiscalía, lo sé, destacó el querellante la disparidad de criterios entre los ministerios públicos fiscales, citó también al doctor Jara. Cierto es que un latiguillo que nos invoca reiteradamente el Ministerio Público Fiscal es que son los titulares de la acción penal y quienes fijan la política criminal. Desconocemos la política criminal del Ministerio Público Fiscal en la materia. Es totalmente, no solo dispar, es contradictoria. Comparto plenamente las reflexiones, las consideraciones, los fundamentos dados por mi colega, el doctor Daniel Varecio, en la materia, y advierto, al menos a título personal, con mucha preocupación, que pareciera que en todo momento ni la policía ni el Ministerio Público Fiscal quiso ejercer facultades propias, de las cuales ahora se agravia que le ordenan ejercer facultades que son ajenas a su competencia. Por ejemplo, ¿qué cambia la existencia de un gas? La existencia del gas, etcétera, en el predio que fuera informada por el gerente de Relaciones Institucionales de la empresa. Cambia en la modalidad, en el cuidado que hay que tener en la orden de allanamiento, pero cambia si la dispone el fiscal o la dispone el juez. No, parece una excusa. Que la jefatura de policía solicite ampliar la orden oportunamente extendida, requiriendo el uso de la fuerza pública, pero por supuesto, si esa es su función, de la ley orgánica de la policía, la 2081, establece su calidad de autoridad con carácter de fuerza pública. Tiene el ejercicio de la fuerza pública que carecemos mucho de nosotros. Por lo tanto, estos 43 días llegamos acá y esta decisión se basa en qué? En que al momento de hoy, que es donde tenemos esta resolución, entendemos que sí, tiene razón el fiscal, a hoy, no podría ejercer esta facultad de desalojo. ¿Por qué? El concepto de morada y lo que arreglan los artículos 143 y 144 son claros en la materia. También nos habló el fiscal de que solicitaría que el tiempo... Pero sí es claro el 143 que si en razones graves y urgentes el límite horario no es aplicable. Es claro el 145 que hay 48 horas para buscar el mejor momento para ejercer la medida. Le digo, reitero y sin faltar... espero no faltar respeto a nadie, pero parece una excusa. Parece una excusa para no realizar una labor para la cual estamos encomendados y nos han dado facultades legales en la materia. Por lo tanto, comparto lo que dice el doctor Varecio y quizás lo que estamos diciendo no es concordante con la parte dispositiva de la decisión, porque en definitiva vamos a hacer lugar a la impugnación ordinaria deducida por el Ministerio Público Fiscal y disponer que se remita el legajo al juez, a la Oficina Judicial de Neuquén, para que el legajo sea tramitado por ante un juez de garantía que disponga o no
la orden de desalojo requerida con los alcances peticionados por el Ministerio Público Fiscal, que no son más ni menos que los que surgen del Código. En virtud del resultado, también para finalizar, obviamente eximimos de costas porque no hay perdidos en la presente controversia. Doctora Diuk. Voy a agregar también, en relación al tema, obviamente, que esta intervención del Tribunal de Impugnación en esta situación de controversia que se ha suscitado incluso entre las partes mismas, acusadoras, obviamente respaldo la postura de los jueces de garantías en el sentido de que al no existir una morada, evidentemente la intervención de la Fiscalía es inmediata e inminente. Situación que no ha ocurrido en el presente caso, porque obviamente tal como ilustró la querella, claramente ilustrado por la querella, desde el día de la denuncia formal del día 23 de abril, no se entiende por qué razón la Fiscalía, que había ordenado inicialmente la consigna policial para evitar, como corresponde y como bien le dice la doctora Malvido, hacer cesar los efectos del delito, llamativamente el día 27 de abril no existe consigna alguna y evidentemente se han consolidado los efectos del delito que tanto la Fiscalía en este momento pretende de alguna manera evitar con la petición de una orden de allanamiento a un juez. Fue a partir de la inactividad de la Fiscalía y evidentemente de la Policía de la provincia no hacer cesar los efectos del delito de impedir el ingreso de más personas al predio y evidentemente de materiales y herramientas que consolidaran esta situación que hoy vemos en la práctica. Por eso, evidentemente, como dije, llama la atención que se pretenda la intervención del Tribunal de Impugnación cuando esto, en el momento oportuno, se pudo haber evitado y se pudo haber evitado la instalación de estas viviendas precarias que hoy por hoy, y de acuerdo a los informes que las partes no discuten, ha motivado la existencia de habitaciones, o sea, gente que está viviendo en el lugar e incluso la existencia de un menor que en este contexto, hoy por hoy, reclaman la orden de allanamiento por parte de un juez de garantías. Pero reitero, y voy a ser clara en este aspecto, que la intervención de la Fiscalía deja una situación mucho que desear, porque la Fiscalía como titular exclusivo y único de la acción penal debió haber tomado los recaudos y en una política criminal que comparto con el doctor Sommer poco clara, porque si tenemos en cuenta la postura del doctor Jara, que nos ha ilustrado la querella claramente, evidentemente es sumamente contradictoria por la postura que hoy toma el doctor Silva. Eso sin perjuicio de dejar claro que esta sala del Tribunal de Impugnación no puede ordenar o disponer el allanamiento en este momento, en razón de que se estaría vedando, si bien es cierto no hay una tercera parte que esté en contra de esta postura hoy por hoy, por tratarse de una medida cautelar, estaría vedada la posibilidad de una revisión ordinaria de esta medida, porque ante la decisión inmediata del Tribunal de Impugnación, ordenando, en este caso efectivizando la orden de allanamiento, la única vía es la impugnación extraordinaria ante el Tribunal Superior de Justicia, que obviamente tiene otros recaudos de admisibilidad y de concesión del recurso. Por estas razones dejo en claro la postura de esta sala, que es específicamente en este caso puntual, y que la responsabilidad obviamente le cabe a la Fiscalía en razón de haber dejado transcurrir este término y permitiendo, no haciendo cesar evidentemente los efectos del delito que sí pudo haber hecho cesar en el momento inicial, cuando tomaron conocimiento de la entrada de estas personas al predio y obviamente con la denuncia formalizada expresamente. Esto es todo lo que quiero agregar. Obviamente comparto la postura de mis colegas y en relación a la admisibilidad, en relación a la cuestión de fondo. Eso es todo, doctor Varecio. Bueno, entonces también hago mío los argumentos vertidos por mis colegas porque los comparto plenamente. Y bueno, todos han tenido la misma línea argumental en ese sentido. Por todo ello, esta sala del Tribunal de Impugnación, por unanimidad, resuelve declarar la admisibilidad formal de la presente impugnación en virtud del artículo 233 del Código Procesal. En segundo lugar, hacer lugar a la impugnación interpuesta por el Ministerio Público Fiscal, ordenando la inmediata remisión del legajo a la oficina judicial a fin de que el juez de garantía en turno tome debida nota de lo resuelto por esta sala y ordene el desalojo de modo rápido e inmediato. Sin costas en esta instancia, atento a haber resultado favorable el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal. Buenos días. Buenos días.